Bienvenidos a otra clase de matemática. En esta ocasión estudiaremos los teoremas de la derivada de una función. Estos teoremas son reglas prácticas para poder encontrar la derivada de una función de forma fácil. Para comprender más rápidamente estos teoremas, recuerda que, geométricamente hablando, la derivada es la pendiente de una recta tangente. Así, el primer teorema es la derivada de una función constante. Entonces, si f de x es igual a cualquier constante c, entonces su derivada f' de x es igual a 0, lo cual tiene sentido. Si tú tienes la gráfica de una constante, ¿cuál es la pendiente de esta constante? La pendiente es 0, por lo tanto su derivada es 0. La derivada, el teorema 2, la derivada de la función identidad. Si f de x es igual a la identidad, entonces f' de x es 1. Pensando geométricamente, se tiene que la función identidad, ¿cuál es su pendiente? En este caso, la pendiente es 1. Es por eso que f' de x es igual a 1. Teorema 3. La derivada de una función x a la n, es decir, funciones polinomiales. Si f de x es igual a x a la n, entonces f' de x es igual a n por x elevado a la n menos 1. ¿Cómo vamos a encontrar la derivada de esta función? Si tú tienes x a la n, para encontrar su derivada, lo que tienes que hacer es poner este exponente a la par. Observa cómo esta se encuentra a la par, y a este exponente le tendrás que disminuir una unidad. Así se obtiene el n-1. Por ejemplo, tú tienes x a la cuarta, su derivada, ¿cuál sería? Bajemos este exponente, 4. Ahora el x queda igual, observa que el x es igual, y le bajamos 1 a este 4, y eso resulta 3. Así la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. La derivada de una constante por una función. ¿Recuerdan cuando estábamos trabajando el límite que las constantes salían del proceso de límite? Pues acá, de igual forma, si f de x es igual a una constante por g de x, entonces f' de x es igual a la constante por la derivada de esa función. Es decir, que la constante sale del proceso derivativo. El teorema 5 y 6 son parecidos. Así se tiene que si una función es la suma de otras dos, o si una función es la resta de otras dos funciones, entonces su derivada será la derivada de la primera más la derivada de la segunda, o la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Se aplican exactamente las mismas propiedades de los límites. ¿Recuerdan esta propiedad de los límites? Que el límite de una suma era la suma de los límites. Pues entonces, la derivada de una suma es la suma de sus derivadas, o en el otro caso, la resta. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos una multiplicación? En este caso hay que tener muchísimo cuidado porque acá la situación ya cambia. Ahora, si tenemos que una función se define como el producto de otras dos funciones, entonces su derivada se define como. Y aquí hay que tener bastante ojo. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces vamos a tener derivada, sin derivar, derivada. Esto quizás se les pueda hacer un poco más sencillo, que es que la derivada está haciendo un pequeño sándwich con las funciones que no están derivadas, separadas por un tomatito acá, que podría ser, no sé, una pequeña lechuga o un tomate, que es este más de acá. Sí. Esta es mi forma en mi mente de un tomate. Ahora, el teorema 8, que es la derivada del cociente de dos funciones. Acá lo primero es, no se asusten, ¿sí? Porque si una función está definida como el cociente de otras dos, observen el numerador, se parece en gran medida al teorema 7, donde las derivadas están haciendo un pequeño sándwich con las funciones que no están siendo derivadas. Pero, ojo, en este caso, el signo que está separando estas dos es un menos. En el caso de la multiplicación es un más y en este caso es un menos. Pero tenemos algo extra.
para la función cociente, siempre vamos a tener un denominador que es esta función exactamente igual, pero elevada al cuadrado. Hagamos este primer ejemplo. ¿Cuál es la derivada de 8? Por ser una función constante, toda derivada de una constante, su derivada es 0. Así que la derivada de 8 es 0. ¿Cuál será la derivada de 5x? Para esta ocasión ocuparemos el teorema 4 y el 2, donde es la constante por una función y la función de la identidad. Así vamos a tener la derivada de 5x. Entonces, f' de x es igual a 5x'. Esta prima te está indicando que lo que está adentro de ese paréntesis está siendo derivado. Entonces, este 5 puede salir del proceso derivativo, observe que no le afectó, y solamente procedemos a derivar la identidad. ¿Y cuál es la derivada de la identidad? Es decir, ¿cuál es la pendiente de la identidad? Es 1. Entonces, una vez derivado, tenemos que 5 por 1 es 5. Es decir, que la derivada de 5x es 5, lo cual tiene bastante sentido, ya que si tú graficas la función 5x, esta tiene una pendiente de 5. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una función polinomial de este estilo? Es decir, 7 por x a la cuarta menos 6x al cubo más 10x cuadrado menos 2x más 8, ¿cómo será la derivada de esta función? Inténtalo. Entonces, en esta ocasión ocuparemos los teoremas 5, 6 y 3 más los teoremas vistos anteriormente. Así, si yo derivo toda esta función y esta función está conformada por sumas y restas de funciones, entonces lo que procederé a hacer es derivar cada una de esos pedacitos de funciones. Es decir, agarro el primer pedazo, lo derivo, agarro el segundo, lo derivo, y así con cada uno de estos yo voy a encontrar su pedacito de derivada. Ahora recordemos que si yo tengo una función x a la n, su derivada es n veces x a la n menos 1. Así la derivada de 7 por x a la cuarta, ¿qué vamos a hacer? El 7 sale del proceso derivativo, lo coloco fuera, y procedo a derivar x a la cuarta. ¿Cuál es la derivada? Bajo el exponente, observe, aquí está el 4. Y luego, este 4 le quito 1, se convierte en 3. Este 6 sale del proceso derivativo. X al cubo. ¿Cómo derivo x al cubo? El 3 lo coloco acá multiplicando, luego le resto 1 y se convierte en 2. Igual este 10 sale, observe, este 2 pasa a multiplicar, le resto 1 es 1, que acá sabemos que no se coloca. Luego este 12 sale y nos queda la identidad, y la derivada de la identidad es un 1. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Pues la derivada de cualquier constante siempre es 0. Ahora ya tenemos esos pedacitos de derivada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues operarlos con los signos correspondientes a la función original. Así nos queda 7 por 4, 28, x al cubo, 6 por 3, 18, x al cuadrado, negativo, 10 por 2, 20x, menos 12, encontrando así la derivada de esta función. ¿Qué pasa ahora que tenemos este producto de funciones? X más 1 y una raíz. Y tenemos una raíz de x. Para este caso ocuparemos el teorema 7 más los teoremas vistos anteriormente y decimos, tenemos el sándwich, derivada sin derivar, derivada. ¿Sí? Separados como es, ojo, como es un producto por un más, eso siempre. Así que, ¿qué vamos a necesitar? Las dos funciones sin derivar y vamos a necesitar las dos funciones derivadas. Entonces, encontrémoslas. La función g de x, ¿quién es? Es x más 1. Así tú tienes g de x igual a x más 1. Necesitamos también su derivada. G' de x es igual a, ojo, la derivada de la identidad es 1 y la derivada de cualquier constante es 0. Así,
1 más 0 es igual a 1. Por lo tanto, g' de x es 1. Ahora, ¿quién es h de x? En este caso, h de x es la raíz de x. Yo voy a expresar esto de otra forma, como x elevado a la 1/2. Ahora, ojo, esto es la derivada de x a la n. ¿Cuál era la derivada de x a la n? N veces x a la n menos 1. Así entonces, h' de x es igual, bajo el exponente, tal como está, 1/2 de x elevado a su nuevo exponente. ¿Cómo lo vamos a encontrar? 1/2 menos 1. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y una vez determinadas estas cuatro funciones, procedemos a colocarlas de esta manera. Así, aplicando el teorema, tenemos la derivada de la primera por la segunda sin derivar, la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Decíamos que la derivada de la primera era 1 más 0, la segunda sin derivar era x a la 1/2, luego la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que era 1/2 de x elevado a la menos 1/2. Ahora 1 por cualquier función, pues es la misma función, que sabemos que esto es raíz de x, y este menos lo que está haciendo es mandar esto al denominador, así esta x va a pasar a multiplicar a este 2. ¿Cómo quedaría este pedazo de acá? Como 1 dividido 2 por x a la 1/2. El menos, observen que lo que hizo fue pasar lo de arriba a lo de abajo. Ahora, ¿qué hago? Este x a la 1/2 es raíz de x. Entonces, tengo 1 dividido 2 raíz de x. Por lo tanto, f' de x es igual a raíz de x más 1 factor de 1 dividido 2 raíz de x. Ahora, ¿qué pasa si en vez de estar multiplicándose se están dividiendo? Pues entonces ocuparemos el teorema 8, el cual en el numerador tenemos lo parecido a lo anterior, pero en este caso hay un menos, y en el denominador tenemos esta función pero elevada al cuadrado. Así, aplicando ese teorema, sería la derivada de la primera función, que es la función que está aquí arriba, por la segunda sin derivar, menos, ojo, aquí hay un menos, cuando es división es un menos, la primera sin derivar por la segunda derivada. Todo esto dividido entre el cuadrado de la segunda función. Observe, x elevado al 1/2 elevado al cuadrado. ¿Cuál era la derivada de la primera función? 1 más 0, que esto es 1. Por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es 1/2 de x a la menos 1/2. Ahora el cuadrado de x, y esto es igual a x elevado a la 1/2 por 2. Ahora simplifico y me queda x a la 1, es decir, x. En la primera parte nos queda raíz de x menos x más 1 dividido 1, 2 raíz de x. Observe que esto es parecido a la función encontrada en el caso anterior, lo único que difiere es en este signo de acá. Ahora esto lo vamos a dividir entre x. ¿Qué es lo que hacemos primero? Multiplicamos esta fracción por cada uno de ellos y así obtenemos de forma expandida el numerador. Ahora esta x puede pasar a cada uno de estos de aquí. Así tenemos raíz de x dividido x menos 1 entre 2 raíz de x, aquí la x se ha simplificado, y menos 1 dividido 2x raíz de x. Y así hemos encontrado la derivada de la función.